I feel honored to follow Sister Parkin. Me siento honrado de hablar después de la hermana Parkin. Sus enseñanzas y servicios, al igual que los de sus consejeras, nos han bendecido a todos. Casi a esta misma hora, hace 18 años y medio, me paré cerca de este púlpito esperando que terminara de cantar la congregación para dar mi primer discurso en una conferencia general. En aquel momento mi preocupación debió haber sido muy evidente, ya que el elder Tom L. Perry, que estaba detrás de mí, se inclinó hacia adelante y en su manera de ser positiva y entusiasta me susurró algo al oído: "No te preocupes, hace años que no muere nadie en este púlpito". Those encouraging words, esas palabras de aliento y los breves minutos que le siguieron, en los que hablé por primera vez ante una audiencia mundial de santos de los últimos días, constituyen un recuerdo que atesoro dentro de mí. Igual que ustedes, constantemente acumulo una fuente de recuerdos que, al evocarlos, me sirven de deleite y de ayuda. Y a pesar del propósito que me hice de joven, de nunca jamás aburrir a los demás con mis reminiscencias cuando fuera mayor, ahora me deleito mucho al compartir casi siempre que me es posible mis recuerdos. Sin embargo, hoy quisiera hablar de una función más significativa de la memoria y de las reminiscencias en el Evangelio de Jesucristo, en lugar de la función pasiva de recordar y disfrutar de la información. Si prestamos atención al uso de la palabra recordar en las Escrituras, nos damos cuenta que recordar, como Dios desea que lo hagamos, es un principio fundamental y de salvación del Evangelio. Y lo es porque las amonestaciones proféticas acerca de recordar con frecuencia instan a la acción, a oír, a ver, a hacer, a obedecer, a arrepentirnos. El rey Benjamín pidió a su pueblo que recordara y actuara de esta forma pasiva. Y por último, dijo: "No puedo deciros todas las cosas mediante las cuales podéis cometer pecado, porque hay varios modos y medios, tantos que no puedo enumerarlos. Pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos, y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído, concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el final de vuestras vidas, debéis perecer. Y ahora, oh hombre", dice el rey Benjamín, "recuerda y no perezcas". Una vez que comprendemos la función primordial que el recordar debe tener en nuestra vida, ¿qué es lo que debemos recordar? Como respuesta, al congregarnos hoy para recordar y volver a dedicar este tabernáculo histórico, sugiero que merecen que se recuerden la historia de la Iglesia de Jesucristo y de su pueblo. Las Escrituras dan gran prioridad a la historia de la Iglesia. De hecho, la historia de la Iglesia forma una parte bastante extensa de las Escrituras. El mismo día que se organizó la Iglesia, el 6 de abril de 1830, Dios mandó a José Smith: "He aquí se llevará entre vosotros una historia". José obedeció ese mandamiento al nombrar a Oliver Cowdery, segundo elder de la Iglesia y su ayudante principal, como el primer historiador de la Iglesia. Llevamos registros para ayudarnos a recordar, y desde la época de Oliver hasta el presente se ha llevado un registro del progreso de la Iglesia. Este extraordinario registro histórico nos recuerda que Dios ha abierto de nuevo los cielos y ha revelado verdades que instan a actuar a nuestra generación. De todo lo que se ha recolectado, preservado y escrito en todos estos años,
Nada ilustra mejor la importancia y el poder de la historia de la Iglesia que el sencillo y sincero relato de José Smith acerca de la aparición de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, lo que en nuestros libros de historia ahora se llama la primera visión. Con palabras que generaciones de misioneros han memorizado y relatado por todo el mundo a quienes buscan la verdad, José describe la manera milagrosa en la que recibió la respuesta a la pregunta que hizo por medio de la oración de cuál era la iglesia verdadera. Dijo lo siguiente: vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esa luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: este es mi Hijo amado, escúchalo. Y José lo escuchó. Y millones han escuchado o leído y creído en su relato y han aceptado el Evangelio de Jesucristo que él ayudó a restaurar. Yo creo en José Smith y doy testimonio de que fue un verdadero profeta de Dios. Recordar su experiencia de la primera visión me inspira siempre a dedicarme y a actuar mucho más. Nadie aprecia más el valor de la historia de la Iglesia que el presidente Gordon B. Hinckley. Amamos su encantador sentido del humor, pero su sentido de la historia es igual de perspicaz. Sus escritos y sermones están llenos de historias y anécdotas de nuestro pasado. Como nuestro profeta viviente, él recalca a propósito el pasado y el futuro para que vivamos con más rectitud en el presente. En virtud de sus enseñanzas, comprendemos que recordar nos permite ver la mano de Dios en nuestro pasado, de la misma manera que la profecía y la fe aseguran la mano de Dios en nuestro futuro. El presidente Hinckley nos recuerda cómo los miembros en el pasado afrontaron sus desafíos, con el fin de que, mediante la gracia de Dios, afrontemos los nuestros con mayor fe. Al mantener vivo nuestro pasado, Él nos conecta con personas, lugares y acontecimientos que componen nuestro legado espiritual, y al hacerlo, nos motiva a prestar un mayor servicio y a tener más fe y bondad. De manera ejemplar, el presidente Hinckley también comparte abiertamente con nosotros sus propias historias personales y familiares. Decenas de desalentados misioneros nuevos han sentido consuelo al saber que al inicio de su propia misión, el presidente Hinckley también se desanimó y se lo confesó a su padre. El presidente Hinckley también compartió la breve respuesta de su padre: querido Gordon, recibí tu carta reciente, solo tengo una sugerencia: olvídate de ti mismo y ponte a trabajar. Más de 70 años después, todos somos testigos de la forma en que el presidente Hinckley aceptó ese consejo al pie de la letra. Su carácter excelente y su sabiduría profética son prueba fehaciente de los beneficios que tiene recordar, tanto la historia de la Iglesia como la nuestra. Es mucho más lo que se puede decir de la memoria y del recuerdo en el Evangelio de Jesucristo. A menudo hablamos de recordar nuestros convenios sagrados y los mandamientos de Dios y de recordar y llevar a cabo ordenanzas salvadoras por nuestros antepasados muertos. Pero lo que es aún más importante, hablamos de la necesidad de recordar siempre a nuestro Salvador Jesucristo, y no solo cuando nos convenga, sino siempre, tal como Él nos lo pide. Prometemos siempre recordarle al participar de la Santa Cena, y a su vez, se nos promete que su Espíritu siempre estará con nosotros. Es interesante que ese Espíritu es el mismo que envió nuestro Padre Celestial para recordarnos todo.
Y así, al tomar dignamente la Santa Cena, el Espíritu nos bendice para que entremos en un círculo de recuerdos maravillosamente benéficos que hacen girar una y otra vez nuestro pensamiento y nuestra devoción hacia Cristo y su expiación. El venir a Cristo y ser perfeccionados en Él es el propósito fundamental de recordar. Por tanto, ruego que Dios nos bendiga para que siempre recordemos, especialmente a su Hijo perfecto, y que no perezcamos. Con agradecimiento testifico de la divinidad y el poder salvador de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.